Buen día. En el siguiente video demostraremos cómo se realiza en SAI el cálculo de declaración informativa de operaciones con terceros, la DIOT. De acuerdo con las disposiciones del SAT, es obligatorio para las personas morales presentar mensualmente esta declaración. Considerando que la mayoría de las empresas manejan muchísimos proveedores y el SAT requiere la información detallada por proveedor, es de vital importancia que se pueda generar esta declaración partiendo de la información que las operaciones tanto de compras y pagos generan para evitar un proceso de recaptura. En el SAI es muy sencillo generar esta declaración informativa sin necesidad de recapturar datos, siempre y cuando se cumplan los siguientes puntos. El primero de ellos, que se registren los proveedores de compras y gastos en el SAI, teniendo cuidado de que el RFC que se capture sea el correcto. Voy a tomar como ejemplo de mi catálogo de proveedores, voy a mandar llamar a mi proveedor Aceros del Norte. Su estructura debe coincidir con las especificaciones del SAT. El siguiente punto que se debe tomar en cuenta es que se registren todas las compras y gastos dentro del SAI de forma correcta y que se desglose, igual que en los comprobantes fiscales que recibamos de nuestros proveedores, tanto los datos del IVA y de las retenciones en caso de que apliquen. Un ejemplo de esto es cuando registramos en el módulo de proveedores nuestra factura de compras o gastos, por decir de un proveedor de arrendamiento. Se vería en la pantalla con estas especificaciones. El importe de la renta es de 10,000 pesos, el IVA es de 1,600, la retención de ISR equivale a 1,000 pesos y la retención de IVA equivale a 1,066 pesos, dándonos el valor total del documento. Esto es lo que debe coincidir con el documento que nos entregó nuestro proveedor, ya sea en PDF y obviamente en XML. El siguiente punto a considerar es que se lleve dentro del SAI el módulo de bancos y que se utilice la opción de conciliación bancaria cada mes, previamente a que se presente la declaración. Esto debido a que esta declaración informativa se presenta en base al flujo de efectivo, es decir, a lo real y efectivamente pagado dentro del mes que se va a reportar, lo cual debe de coincidir con el estado de cuenta bancario. Esta opción la encontramos, como mencionaba, en el módulo de bancos, conciliación bancaria. Si tomo como referencia, utilizo los filtros del 1 de abril del 14 al 30 de abril del 14 y me traigo los registros que estén manejándose de la cuenta Banamex. Aquí están todos los movimientos que se dieron de alta en ese periodo y que ya están conciliados dentro de mi SAI. Aclarados estos puntos, primero que todo hay que definirle una serie de datos a cada proveedor. Para este proceso entramos al catálogo de proveedores, seleccionamos algún proveedor que ya tengamos registrado, como lo hicimos ahorita con Aceros del Norte, presionamos el botón de cambios, seleccionamos la pestaña de configuraciones y presionamos el botón de declaración informativa. Aquí se encuentran algunas configuraciones que tenemos que definir. El primer dato a configurar es si va a ser un proveedor nacional, un proveedor extranjero o un proveedor global. Si se indica que el proveedor es global, cuando se agrupan pequeños gastos y proveedores que no se desglosarán por separado, como pudiera ser, por ejemplo, el proveedor de gastos varios o al portador, el SAT permite reportar a un proveedor global los pagos del mes siempre y cuando no excedan del 10% de los pagos totales del mes o que no sean superiores a 50,000 pesos en el mes o no se refiera a consumo de combustibles y por último siempre y cuando cumplan con los requisitos fiscales obviamente. Si se tienen varios proveedores definidos como proveedor global, el sistema los va a agrupar en uno solo al exportarlos al sistema del SAT. El siguiente dato a configurar es el tipo de operación. En este caso voy a ejemplificar con un proveedor nacional. Hay tres tipos de operaciones, los llamados otros, prestaciones de servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles. El más común es otros, aunque hay que cuidar de poner a las personas de honorarios que se les hacen retenciones tanto de IVA o de ISR como prestación de servicios profesionales, esa es la clasificación específica. Y a las personas o empresas que no rentan inmuebles, pues vaya como arrendamiento de inmuebles. El siguiente dato a configurar es el IVA a considerar en anticipos. Cuando se quiere incluir los anticipos dentro del IVA acreditable de esta declaración, por ser parte del flujo efectivo hay que indicarle el porcentaje de IVA que el sistema considerará en estos documentos, ya que no hay otro lugar de donde el SAI lo pueda tomar por no haber una factura de compra o gasto registrada aún. Es importante considerar que debido a que esta declaración es por flujo efectivo, no se puede considerar los anticipos en el momento que se aplican, sino en el momento que se dan de alta. El siguiente punto
también se debe configurar es el porcentaje de proporción deducible. Aquí hay que poner el porcentaje al que se harán deducibles los documentos de este proveedor para efectos de esta declaración. Por ejemplo, si se adquiere un automóvil que excede el límite de deducibilidad, hay que poner aquí el porcentaje que sí es deducible para que se pueda mandar esta información en la declaración. Los siguientes datos en el ID fiscal, este dato solo aplica para proveedores extranjeros y es un dato opcional. En el caso del país, también aplica solo para proveedores extranjeros y aquí sí es forzoso. Y la nacionalidad, esto aplica para proveedores extranjeros y es también un dato forzoso. Un ejemplo de nacionalidad sería americano, suponiendo que tuviéramos como referencia a un proveedor de Estados Unidos y le ponemos como nacionalidad americano. Para efectos de completar el ejemplo, lo voy a regresar como proveedor nacional. Presiono el botón que sí. Y al catálogo también le presiono el botón sí para que se guarden los cambios que se registraron. Hay una segunda forma de hacer este tipo de configuraciones. Esta segunda opción sería de forma masiva. En el catálogo de proveedores seleccionamos tipo de proveedores y aquí mandamos llamar, por decir, a los proveedores nacionales. Estos proveedores nacionales, al presionar el botón de cambios, nos abren varias opciones. La primera, la tasa de IVA que se va a especificar para ese rubro o para ese grupo de proveedores con los que estamos trabajando. Si estos son sin IVA o si en dado caso manejan IEPS, si manejan retenciones de IVA, si manejan retenciones de ISR, como puede ser en el caso de los de honorarios, los que platicamos al inicio, que si llevan este tipo de retenciones, los podemos ver en este caso. Además que también se puede hacer las especificaciones de qué tipo de proveedores, nacional, extranjero o global, el tipo de operación que nos maneja, prestación de servicio, arrendamiento de inmuebles u otros, el IVA a considerar anticipos y el porcentaje de proporción deducible. Estas son opciones que ya vimos en el esquema individual. Y cuando ustedes crean un nuevo proveedor y mandan llamar alguno de los tipos que tenemos ya cargados o predefinidos, nos va a traer las especificaciones de forma ya precargada y no lo vamos a tener que hacer de forma individual. Terminada la configuración del proveedor, el siguiente paso es generar la declaración. Nos vamos a la opción de aplicación de pagos, reportes de pagos, seleccionamos el reporte de declaración informativa de operaciones con terceros y vamos a establecer en el concepto de fecha real de pago el periodo de tiempo que vamos a declarar. Para el ejemplo voy a utilizar el mes de abril del 14. En esta parte el sistema nos predefine el directorio donde va a depositar el archivo que vamos a generar. Presiono el botón de exportar. Se genera mi reporte con toda la declaración de cada uno de los RFCs a los que les pagué, obviamente que corresponden a nuestros proveedores, y con los montos de cada uno. Este archivo es el que nos va a servir para subirlo a la declaración informativa y con eso terminamos el proceso. Este ejemplo se generó con información de una empresa que maneja operación con proveedores nacionales. Si en dado caso su empresa requiere operación con diferentes tipos de proveedores, le recomiendo hacer una cita con nuestros consultores de SAI para que les apoyen en el proceso de declaración con otro tipo de operaciones. Que tengan buen día.